Buen día. A continuación, conocerá nuestro proyecto de investigación Desarrollo psicosocial en adolescentes entre 12 y 16 años dentro de su contexto escolar y familiar. Las autoras son Sandra Milena Trujillo García y quien les habla, Liana Hasbleidy Rivera Urquijo. Fuimos asesoradas por la docente Ligia Cecilia Telles Camacho. Esta investigación constituye un acercamiento a la importancia de este desarrollo psicosocial en estos adolescentes de la edad mencionada, en su entorno escolar y familiar, y la manera en que contribuye el núcleo familiar como primera entidad social de aprendizaje. Teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa importante en la vida de cualquier persona. Es importante resaltar que esta etapa es donde se hace la transición de ser niños a adultos, donde tienen un proceso de maduración cerebral importante en el cual conexiones neuronales es un momento máximo de su desarrollo, tanto mental como físico, ¿sí? También es una etapa donde los jóvenes son vulnerables a tener conductas inadecuadas y donde no tienen un buen manejo de las emociones. Allí es importante conocer cómo influye a la familia para ayudar a hacer la transición del niño al adolescente y que esto permita potencializar el desarrollo psicosocial desde el control de las emociones. Bueno, para analizar esa problemática es importante establecer el papel de la familia y cómo contribuye en el desarrollo psicosocial de los adolescentes en el contexto escolar. Es importante conocer a la familia, cómo enfrenta las situaciones que se presentan y cómo manejan las emociones. Entonces, aquí veremos por medio de entrevistas realizadas a menores con consentimiento de sus padres para obtener un resultado. Para ello hemos creado un problema de investigación, el cual es comprender el entorno familiar y escolar del adolescente de 12 a 16 años a través del manejo de sus emociones. Hicimos una pregunta de investigación, la cual es cómo contribuye el núcleo familiar y escolar en el desarrollo psicosocial de los adolescentes entre 12 y 16 años dentro de su contexto, ya que en los hogares no saben cómo ayudar a esta población. Por eso es importante sensibilizar al núcleo familiar para ayudar al mejoramiento de la autoestima, la aceptación ante el no como respuesta, el manejo de las emociones, la resolución de problemas para un mejor desarrollo integral en la etapa de la adolescencia. Y para disminuir los factores de riesgo que genera a adolescentes entre 12 a 16 años a nivel psicosocial, en donde se ve reflejado un índice alto de afectación emocional, lo cual conlleva a esta población a tomar malas decisiones que afectan su entorno social, familiar, escolar, en su desarrollo integral. Para ello hemos creado un problema de investigación, el cual es comprender el entorno familiar y escolar del adolescente de 12 a 16 años a través del manejo de sus emociones. Hicimos una pregunta de investigación, la cual es cómo contribuye el núcleo familiar y escolar en el desarrollo psicosocial de los adolescentes entre 12 y 16 años dentro de su contexto, ya que en los hogares no saben cómo ayudar a esta población. Por eso es importante sensibilizar al núcleo familiar para ayudar al mejoramiento de la autoestima, la aceptación ante el no como respuesta, el manejo de las emociones, la resolución de problemas para un mejor desarrollo integral en la etapa de la adolescencia. Y para disminuir los factores de riesgo que genera a adolescentes entre 12 a 16 años a nivel psicosocial, en donde se ve reflejado un índice alto de afectación emocional, lo cual conlleva a esta población a tomar malas decisiones. Para que ello, afectan construimos su un entorno objetivo social, general, familiar, escolar, el cual es en comprender su el desarrollo entorno integral. familiar y escolar del adolescente de 12 a 16 años a través del manejo Para de ello sus hemos creado un emociones. problema de De investigación, allí se el desprenden cual los es comprender objetivos el entorno específicos. familiar y Uno escolar del de ellos es adolescente de establecer 12 a pautas para un 16 buen años manejo de a las través del emociones manejo en de la sus familia. emociones. Es decir,
encontrar Hicimos una claves pregunta para de controlar las investigación, emociones. Ejemplo, la cual es cómo contribuye el autoconocimiento, núcleo aceptar familiar y las escolar fortalezas y en el desarrollo debilidades, encontrar una psicosocial de actividad los que le ayude a adolescentes canalizar el entre 12 estrés y o 16 hablar con años una dentro de persona su de contexto, confianza y entender las emociones. ya que en los hogares Pedir ayuda no cuando sea saben cómo ayudar necesario a esta y, muy población. Por importante, eso es no importante reaccionar en sensibilizar al núcleo automático. familiar para ayudar al Otra de ellas mejoramiento es de la proporcionar autoestima, apoyo la aceptación emocional y ante el no como protección a los respuesta, el adolescentes. manejo de las emociones, Por la eso resolución de escuchamos que problemas no para hay un mejor futuros sin desarrollo integral en la adolescentes etapa de la emocionalmente adolescencia. sanos. Esto es muy Y para importante para que lo disminuir los tengan en factores de cuenta. riesgo que En esta genera situación tan a extraordinaria que adolescentes estamos entre viviendo, es 12 crucial a conocer 16 cuál es el estado años emocional de a nuestros nivel hijos, saber psicosocial, qué le en pasa, donde cómo se ve los podemos reflejado un ayudar. índice alto de afectación Finalmente emocional, lo encontramos un cual tercer conlleva a esta objetivo población a específico, tomar el cual es malas identificar decisiones las que redes de afectan apoyo su entorno familiar de social, los familiar, adolescentes. escolar en su Las redes desarrollo de apoyo integral. social están conformadas por las personas con las que nos relacionamos y establecemos Para vínculos. ello hemos creado un problema de investigación, Encontramos unos el cual es beneficios. comprender el Uno entorno de ellos familiar es y que mejora la escolar del capacidad de hacer adolescente frente de a 12 a situaciones 16 años estresantes. a través del Otro, manejo de sus alivia los emociones. efectos de la angustia emocional. Hicimos una Otro, pregunta de mejora la investigación, salud mental y la física. cual es Y cómo finalmente, contribuye el ayudan a núcleo sentirse familiar y escolar apreciados, en el seguro y parte desarrollo de una comunidad. psicosocial de los adolescentes entre 12 y 16 años dentro de su contexto, ya que en los hogares no saben cómo ayudar a esta población. Por eso es importante sensibilizar al núcleo familiar para ayudar al mejoramiento de la autoestima, la aceptación ante el no como respuesta, el manejo de las emociones, la resolución de problemas para un mejor desarrollo integral en la etapa de la adolescencia. Y para disminuir los factores de riesgo que genera a adolescentes entre 12 a 16 Por años consiguiente, a nivel nos basamos en un marco psicosocial, teórico, en donde se la ve cual es la reflejado un teoría índice alto ecológica de de los afectación sistemas de Urié, emocional, lo cual conlleva a esta Bronfenbrenner, la población a cual tomar consiste en un malas enfoque decisiones que ambiental sobre afectan el su entorno desarrollo del social, individuo familiar, a escolar través de los en su diferentes desarrollo ambientes integral. en los que se desenvuelve y que influye en el cambio en su Para ello hemos desarrollo creado un problema de cognitivo, moral y investigación, el relacional. cual es comprender el entorno Empezamos familiar y escolar del girando con la adolescente familia. de 12 a 16 años a Constituye el través nivel del más manejo de sus inmediato o emociones. cercano en el que se desarrolla el Hicimos una individuo. pregunta de Los investigación, escenarios englobados la en cual este es sistema cómo son la contribuye el familia, núcleo familiar y padres o la escolar escuela, en el a lo que desarrollo llamamos psicosocial de los microsistema. adolescentes entre Seguimos con 12 el y desarrollo 16 años desde dentro una de su mirada de contexto, la teoría de ya que en Bronfenbrenner los y el hogares desarrollo no saben psicosocial en cómo ayudar a esta adolescentes entre población. 12 Por eso y es 16 importante años sensibilizar al dentro de núcleo su familiar contexto para ayudar al escolar, mejoramiento podemos decir de que la vemos autoestima, la que él aceptación ante el crea no como 4 respuesta, sistemas el en manejo los de que las emociones, relaciona la el resolución de ambiente de problemas para niños, un niñas y mejor desarrollo adolescentes integral en con la su etapa de desarrollo. la adolescencia. Es ahí donde se puede Y hablar del para desarrollo disminuir los factores de psicosocial riesgo en que adolescentes genera entre los a 12 y adolescentes 16 entre años dentro de 12 su a contexto 16 escolar, a lo que años a llamamos nivel mesosistema. psicosocial, en donde se ve Seguimos reflejado un hablando de índice los alto de riesgos. afectación Aquí me emocional, nace lo una cual pregunta muy conlleva a esta importante. población a tomar ¿De qué malas manera decisiones que el afectan su tipo de entorno interacción social, entre familiar, padres e escolar hijos se en su convierte desarrollo en integral? factor protector o de riesgo? Pues bien, Para ello cuando hemos no hay creado un una problema de comunicación investigación, asertiva el cual y es una comprender el entorno confianza creada familiar y en el hogar, escolar del la adolescente interacción de se 12 a vuelve 16 años a desconcertante través y del se manejo de convierte sus en un factor emociones. de riesgo porque hoy en día Hicimos una encontramos pregunta a de los investigación, adolescentes con la un cual es mayor cómo causante de contribuye el peligro núcleo en los familiar y cuales es de escolar en vital el desarrollo importancia la psicosocial de intervención los de la familia, adolescentes entre ya 12 que y corren 16 peligro, años dentro donde de su fácilmente contexto, se pueden vulnerar sus ya que en los derechos, su hogares integridad no y su saben cómo ayudar a desarrollo. esta población. Además, Por eso afecta es varios importante aspectos, como sensibilizar por al núcleo ejemplo, familiar para las ayudar al emociones, lo mejoramiento cual puede de la conllevar a autoestima, graves la aceptación consecuencias ante el como no baja como respuesta, autoestima, el manejo de las depresión y emociones, hasta la suicidio. resolución de problemas Por para esta un razón, mejor es desarrollo integral importante en la mantenerse etapa de en la adolescencia. constante diálogo con Y nuestros para disminuir los adolescentes factores de para riesgo que saber qué genera los a aqueja y cómo adolescentes poder entre ayudarlos, 12 a guiarlos u 16 orientarlos, años brindando a nivel diferentes tips de psicosocial, manejo de en donde se emociones ve para poder reflejado un manejar índice alto una de situación afectación en cualquier emocional, entorno lo y cual conlleva a asimismo esta generando población a tomar confianza para malas que los decisiones que adolescentes afectan su expongan entorno con social, tranquilidad familiar, cualquier escolar intento de en su amenaza o desarrollo bullying integral. que genere un riesgo. Para ello es importante Para aprender ello a hemos creado un escuchar problema de como padres de investigación, familia, el cual es más comprender no el entorno a familiar y juzgar ni escolar a del criticar. adolescente de 12 a Seguimos 16 hablando de años la a través del comunicación, manejo de sus donde emociones. incluye la interrelación de Hicimos una dos o pregunta de más investigación, entornos en los que la la persona cual es cómo participa de contribuye el manera núcleo activa. familiar y También escolar se puede en el entender como la desarrollo vinculación psicosocial de entre los adolescentes microsistemas. entre 12 y Ejemplos claros 16 pueden ser años la dentro de relación su entre la contexto, familia y la escuela, o ya que entre en la los hogares familia
Gracias.
y los no amigos. saben cómo ayudar a esta Finalmente población. hablamos Por del eso es ambiente importante educativo. sensibilizar al núcleo No familiar obstante, para desde ayudar la al teoría mejoramiento también de la identificamos autoestima, la factores que aceptación pueden ante el no como ayudar a un mejor respuesta, desarrollo a el los manejo de las adolescentes en la emociones, la etapa resolución de de 12 problemas a para un 16 mejor años, donde se desarrollo integral en considera el la entorno etapa de la adolescencia. fundamental, pues el Y para desarrollo se disminuir los facilita factores de mediante riesgo que las genera interacciones a en adolescentes estos marcos. entre Las 12 a relaciones entre las 16 personas de su años ámbito a nivel escolar puede psicosocial, favorecer el en donde se ve desarrollo reflejado un cuando índice alto de existen afectación vínculos entre emocional, lo estos cual contextos. conlleva a esta población a tomar malas decisiones que afectan su entorno social, Y familiar, así pues escolar continuamos en su con nuestro desarrollo marco integral. metodológico. La presente investigación se basa en el Para enfoque ello hemos creado un cualitativo, problema de dado a lo que se investigación, quiere el conocer, cual y es en este comprender el caso son entorno los familiar riesgos y a los que escolar están del expuestos adolescente los de 12 adolescentes. a 16 años También a través del Sampieri manejo de menciona sus lo siguiente: emociones. los planteamientos Hicimos cualitativos una son una pregunta de especie de investigación, plan de exploración, es la cual decir, es cómo contribuye el entendimiento núcleo familiar y emergente, escolar y en el resultan desarrollo apropiados cuando psicosocial el de los investigador se adolescentes interesa entre en el 12 y significado de la 16 años experiencia y dentro los de su valores contexto, humanos, el punto de ya vista que en los interno e hogares individual de no las saben cómo personas ayudar a y el esta ambiente población. Por natural eso en es el que importante ocurre el sensibilizar al fenómeno núcleo estudiado, familiar para ayudar al así como cuando mejoramiento buscamos de la una autoestima, perspectiva la cercana de aceptación los ante el no como participantes. respuesta, el manejo de las Con base en emociones, la ello y resolución queriendo de problemas profundizar para en la un mejor investigación, desarrollo integral se en la decide no etapa solo de la escoger el adolescencia. enfoque cualitativo, Y para sino disminuir los factores complementándolo de con el riesgo que estudio genera cualitativo a adolescentes fenomenológico, entre el cual, 12 según a Sampieri, 16 el diseño años a nivel fenomenológico, su propósito psicosocial, principal es en donde se ve explorar, reflejado un índice describir y alto de comprender las afectación experiencias de emocional, las lo cual personas con conlleva a esa respecto a un población a tomar fenómeno y malas descubrir decisiones que elementos afectan en su común entorno de social, tales familiar, vivencias. escolar en su Les quiero desarrollo decir integral. que este modelo es interesante porque permite comprender las experiencias Para o ello hemos creado fenómenos un problema de vividas del ser investigación, humano y de allí el cual es construir un comprender el entorno conocimiento en familiar y común, escolar del el cual adolescente muestra que de cada 12 a ser 16 puede años ser a estar través del viviendo de manejo de la sus misma emociones. situación que el otro, de esta manera Hicimos una pregunta de complementándose investigación, con su vivencia. la cual es cómo contribuye el núcleo familiar y escolar en el desarrollo psicosocial de los adolescentes entre 12 y 16 años dentro de su contexto, ya que en los hogares no saben cómo ayudar a esta población. Por eso es importante sensibilizar al núcleo familiar para ayudar al mejoramiento de la autoestima, la aceptación ante el no como respuesta, el manejo de las emociones, la resolución de problemas para un mejor desarrollo integral en la etapa de la adolescencia. Y para disminuir los factores de riesgo que genera a adolescentes entre 12 a 16 años a nivel De acuerdo con la psicosocial, técnica en donde se ve utilizada, la reflejado cual un fue la índice entrevista, alto de se hace un afectación análisis de emocional, lo resultado por cual medio de la conlleva a esta codificación población a abierta y la tomar malas codificación acción. decisiones que afectan En su la entorno codificación social, abierta familiar, tomamos escolar nuestro objetivo en su general, desarrollo que es integral. comprender el entorno familiar y escolar del adolescente de 12 Para a ello hemos creado un 16 problema de años a través del investigación, manejo de el sus cual es comprender emociones. el entorno Y la familiar y población, escolar del que es un grupo de adolescente de 12 aproximadamente a 7 16 años adolescentes a entre los través del 12 y manejo de sus 16 años emociones. de diferentes núcleos familiares Hicimos en una pregunta distintas de investigación, localidades de la ciudad de Bogotá. la cual es Esto cómo para contribuye crear el núcleo algunas familiar y categorías y escolar en el desarrollo subcategorías y que por psicosocial de medio los de ellas se adolescentes realizan unas entre 12 preguntas y orientadoras, 16 años las dentro de cuales su se dividen contexto, de acuerdo con las ya que en categorías. los hogares Nosotras no saben escogimos cómo 4 ayudar a esta ítems que población. fueron Por eso es trabajados en todo importante nuestro proyecto, sensibilizar al núcleo el cual se familiar muestra para en ayudar nuestro al marco mejoramiento conceptual, y de la estos ítems autoestima, fueron la factores de aceptación ante el no riesgo, como desarrollo respuesta, el psicosocial, manejo de las percepción y emociones, la comunicación, resolución de clima problemas educativa para y un mejor familiar. desarrollo integral en la Esto etapa con de el la fin adolescencia. de evidenciar en los Y para adolescentes factores disminuir de los factores riesgo, de tales riesgo como que suicidio, genera a ansiedad y adolescentes depresión. entre También 12 conocer a su nivel de 16 autoestima, años a aceptación, nivel confianza y psicosocial, percepción en donde que se ve tienen reflejado sobre un ellos índice y alto su de contexto. afectación emocional, lo En cada cual una de las conlleva a esta categorías población a tomar quisimos ahondar malas en la decisiones que afectan problemática su en la que entorno están social, sumergidos familiar, los escolar adolescentes en su y desarrollo pudimos integral. darnos cuenta que de los encuestados en la categoría de factores de Para ello riesgo, hemos creado un 2 de problema de ellos han pensado en investigación, quitarse el la cual es vida como comprender el una entorno solución. familiar y En escolar la del categoría de adolescente desarrollo de 12 a psicosocial, los 16 años adolescentes a no se través del sienten a manejo de gusto sus con su emociones. cuerpo, se evidencia baja Hicimos una autoestima, pregunta de buscan investigación, aprobación y la muestran cual es gran cómo dependencia contribuye el emocional. núcleo familiar y En la escolar en categoría de el percepción desarrollo y psicosocial comunicación, de los ellos se ven como adolescentes personas entre 12 amables, y 16 respetuosas, años dentro de su sensibles pero muy contexto, inseguros y tienen ya que poca en los aceptación de hogares sí no mismo, saben como lo cómo hemos ayudar a esta mencionado población. en las Por eso es anteriores importante categorías. sensibilizar al núcleo Por familiar para último, ayudar al la mejoramiento categoría de la clima educativo y autoestima, la familiar, aceptación ante el los no como adolescentes respuesta, tienen el bajo manejo
manejo de las tolerancia, emociones, la poco resolución de problemas autocontrol, para son un mejor impulsivos y desarrollo no saben integral en la manejar sus etapa de la emociones. adolescencia. Mencionan que prefieren Y estar para solos, disminuir los dado que factores de para riesgo algunos que es genera difícil a compartir con la adolescentes comunidad. entre Esta 12 a última 16 categoría es parte años macro a de nuestro nivel proyecto, psicosocial, dado que está en donde enfocado se en ve el clima reflejado un educativo índice y alto de afectación familiar, emocional, lo donde cual permanecen conlleva a esta población a constantemente tomar los malas adolescentes decisiones que y en el afectan cual su entorno influye su social, desarrollo familiar, escolar, cognitivo, en su emocional desarrollo integral. y social. En la Para codificación ello hemos AXIAN, creado un dada problema de su método en investigación, la el cual investigación es comprender el cualitativa entorno para familiar y analizar datos de escolar del entrevista, adolescente se de dividen en 12 a unidades de 16 años análisis, a que son través del fragmentos de manejo de sus información que se emociones. relacionan entre sí. Y Hicimos con el una tema pregunta de central de la investigación, investigación, se la procede a cual es agrupar cómo estas contribuye unidades de el núcleo análisis en familiar y escolar categorías. en el desarrollo Este análisis se psicosocial de hace los por medio de la adolescentes teoría entre 12 ecológica y de los sistemas 16 de Uriel, años dentro de los su cuales contexto, enlazamos la categoría ya que en los teórica con la hogares categoría de no la saben cómo codificación ayudar a esta abierta y población. se Por realiza eso un es análisis importante de acuerdo a sensibilizar lo al núcleo evidenciado familiar en la para ayudar al entrevista. mejoramiento En de el la análisis, autoestima, de la acuerdo con aceptación la ante el no como teoría, respuesta, categorizamos de el la manejo de siguiente las manera. emociones, Primero, la resolución de problemas microsistema para con un clima mejor familiar y desarrollo integral en educativo, la porque etapa va de la enlazado adolescencia. con la interacción Y que para hay en disminuir cada los uno factores de de ellos riesgo y que la genera influencia a que tiene adolescentes en cada entre etapa de su vida 12 a y su 16 desarrollo. La años a segunda nivel es mesosistema, psicosocial, en desarrollo donde se ve psicosocial, reflejado un la índice cual alto de define el afectación comportamiento emocional, del lo cual adolescente, conlleva a esta de población a acuerdo tomar en cómo malas la decisiones familia que tenga afectan su relación con entorno el social, entorno de familiar, ellos, escolar, en este en caso su desarrollo con integral. su entorno escolar. Tercero, macrosistemas Para ello con hemos creado un problema factores de de riesgo, investigación, los el cuales cual se es crean comprender el por entorno las familiar y ideologías o escolar la del misma adolescente cultura de en la que 12 a los 16 adolescentes años están a través sumergidos del a manejo nivel de sus familiar emociones. y contexto. Y Hicimos una cuarto, pregunta de investigación, exosistema, percepción y la cual comunicación. es cómo contribuye Esto el se da núcleo por familiar y eventos en los escolar cuales en los el desarrollo adolescentes, psicosocial aunque de no los estén adolescentes sumergidos, entre 12 les y afecta 16 años directamente. dentro de Y su en este contexto, caso es la falta de tiempo de ya que en los calidad que hogares sus padres no les saben puede cómo brindar. ayudar a esta población. Llegando Por eso hacia es la importante conclusión del sensibilizar análisis, al núcleo se familiar puede para ver ayudar al que en el entorno mejoramiento de la de los autoestima, la adolescentes aceptación ante el no como influyen respuesta, muchísimo las el manejo de vivencias, las las emociones, la culturas, en resolución de algunos casos problemas el para mismo un mejor acercamiento de los desarrollo integral padres en la que etapa de crean la en ellos adolescencia. seguridad y Y para confianza, disminuir los pero en factores de otros riesgo casos que genera a crean en adolescentes ellos entre malas 12 a decisiones 16 y diferentes años a problemáticas en nivel sus vidas. psicosocial, en donde se ve reflejado un índice Como alto de conclusiones, afectación tomamos tres emocional, ítems lo cual importantes como conlleva a son esta población nuestro a tomar propósito, malas experiencia decisiones que afectan significativa su y los entorno social, aportes a las familiar, familias y escolar, adolescentes. en su desarrollo La integral. finalidad de nuestro proyecto es comprender el entorno familiar y escolar Para en ello el que hemos vive creado el un problema de adolescente investigación, para ser el más cual es comprender el empáticos con entorno ellos y familiar y entender los escolar retos del que enfrentan adolescente cada día de dentro del 12 a contexto en 16 el que se años a encuentran través del y manejo cuál de es su sus manera de emociones. resolverlo. También contribuir Hicimos una en pregunta una de mejor investigación, calidad de vida en el la proceso cual que es llevan los cómo contribuye adolescentes el y sus núcleo familias, familiar y escolar ayudándoles en a el entender mejor desarrollo la situación que psicosocial de están los viviendo y que adolescentes puedan entre 12 y superarla, ya 16 sea años con dentro ayuda de de un su contexto, profesional realizando terapia o ya que en los trabajando desde el hogares interior de no sus saben hogares. cómo ayudar a esta Nuestra experiencia población. Por eso es significativa se importante adquirieron un sensibilizar al conjunto de núcleo familiar para conocimientos ayudar al de formación mejoramiento de de la habilidades necesarias autoestima, para la aceptación reconocer y ante el no como comprender el respuesta, entorno y la el manejo situación de las que viven los emociones, la resolución de adolescentes e problemas para inventar un mejor estrategias desarrollo para integral en mitigar los la factores etapa de de la riesgo, adolescencia. el manejo del profundo Y para sentimiento que disminuir los produce como factores de seres riesgo humanos que el genera dolor a ajeno a adolescentes situaciones entre adversas, 12 a llevándonos a 16 no creer en años imaginarios, a nivel sino en una realidad psicosocial, que viven en los donde se ve adolescentes reflejado un dentro de índice su hogar. alto de Todos afectación los días para emocional, lo ellos es cual diferente, conlleva a esta población a no tomar solo por su malas cambio decisiones físico, que sino afectan también su entorno emocional. social, familiar, En cuanto a escolar, aportes a las en su familias y desarrollo integral. adolescentes, de acuerdo con los resultados obtenidos dentro de las entrevistas, se Para ello hemos creado un retroalimenta a los problema de padres y investigación, adolescentes el cual sobre es comprender el pautas, entorno manejo de familiar y emociones, escolar control del de impulso, adolescente de 12 comunicación a asertiva 16 y años tener a claro través su del red de manejo de apoyo sus para cualquier emociones. eventualidad, ya que es Hicimos muy una pregunta de importante que los investigación, adolescentes puedan tener la la cual es confianza cómo de contribuye el contar núcleo con lo que familiar y les está escolar en el sucediendo sin desarrollo miedo a ser psicosocial de juzgados los y hacerlo con las adolescentes entre personas 12 y indicadas, ya 16 que la años mayoría de dentro de su ellos buscan contexto, apoyo de sus pares, ya que en los los cuales hogares en no saben ocasiones cómo no ayudar a son esta población. asertivos con Por sus eso es respuestas importante y esto hace sensibilizar que al núcleo tomen malas familiar para ayudar decisiones al y
fortalecimiento de la autoestima, la aceptación en ante el no algún como momento respuesta, el manejo de con las algún emociones, tipo de la resolución de consecuencia de problemas acuerdo para a sus un mejor actos. desarrollo integral en la etapa de la adolescencia.
De acuerdo Y con para nuestras disminuir los referencias, factores de se tuvieron riesgo en que cuenta varios genera autores, a los cuales con adolescentes sus entre investigaciones 12 a nos fueron de 16 apoyo en nuestro proyecto. años a Sin nivel embargo, por psicosocial, estética en visual donde se ve se plasman reflejado en un el índice documento alto de solo algunos afectación de ellos, emocional, lo que son cual los que se conlleva a esta encuentran en población a nuestra tomar diapositiva. malas decisiones que afectan su entorno social, familiar, Muchas escolar gracias. en su desarrollo.